Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el gusto de tener a Joaquín Cordero, más conocido como Kini. Joaquín es un empresario con más de 22 años de experiencia. Ha fundado y escalado más de 11 empresas. Es CEO y fundador de una empresa que se llama Lumen, que es una agencia que ya nos va a contar, hace un poquito de publicidad y ciertas cosas y atiende a marcas globales muy interesantes. Y pues ahora es presidente electo de EO, que es una organización de emprendedores que hoy por hoy tiene más de 19,000 emprendedores en su red. Así que, Kini, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, José y Esteban, gracias por tenerme aquí. Bienvenido, qué alegre, qué alegre. Bueno, siempre nos gusta empezar un poquito conociendo un poco de tu trayectoria. Si querés, podemos empezar un poquito desde la parte de estudios hasta entender también cuándo fue tu primer momento en que te despertó esa gota de ser emprendedor y que nos vayas contando un poquito cómo ha sido ese camino. Súper, claro que sí. Pues mira, yo me gradué del colegio en el 95, del MET, y, y me gradué de Virgo porque no perdí ni un año, vamos. Y luego entré a la Marro, y la verdad que admiro mucho a la Mara que se graduó de la Marro porque tiene un sistema de yuca, era ahí con el promedio. Entré a Derecho y a los 6 meses me dieron vacaciones. Me dijeron que pensara bien qué era lo que quería hacer. Entonces puse un videoclub en ese entonces, ¿verdad? Fue un emprendimiento interesante, fue mi primer negocio formal en el que ya habíamos registrado una marca y facturábamos y todo el rollo. De ahí, después de esos 6 meses de vacaciones, entré a estudiar administración a la mar. Esa vez me fue mejor. Llegué más cerca, digamos, del promedio, pero avecinado un siguiente semestre de yuca. Y logré irme a estudiar al TEC, a Monterrey. Ahí estaba mi hermano y se dio la oportunidad y dije, bueno, vamos a probar allá. El sistema de allá muy diferente, era una de las universidades más grandes del mundo, con 37 campi en México en esa época. Ahí me estudié el área de administración de empresas, licenciatura en administración de empresas, y me pareció interesantísimo. Mucho enfoque ahí en tema de emprendimiento, era de negocio propio. Cuando estuve yo de presidente de la Organización de Emprendedores Capítulo Guatemala, el 30% de los miembros eran Exatex, ¿verdad? Entonces, interesante. Interesante. Me gradué y me vine a Guate. Traje una franquicia de allá que se llama Kiko Donas, que eran unas donas chiquitas. Y dije, nítido, la vamos a armar. Y arranqué y vamos a tener diferentes puntos de venta. Y más o menos 2 años y cerramos la operación del negocio. Creo que no nos emocionamos tanto, ¿verdad? No estábamos tan prendidos. Creo que el lugar donde lo abrí era algo lejos y ir a verlo todos los días como que no me emocionaba tanto. A lo mejor no era el negocio en el que quería participar y al final decidimos mejor cerrarlo, ¿verdad? En ese momento fue como un súper fracaso, era así como, puchica, acabo de Un graduar de la golpe. universidad, acabo de empezar este negocio y fracasó, ¿verdad? Y creo que bien interesante esa parte de los fracasos, seguro lo han oído, cómo poder verlos como puntos de aprendizaje, ¿verdad? Y al final poder capitalizar de ellos. En ese momento así lo vi y bueno, pues seguí adelante, ¿verdad? Pero entré a trabajar con un tío en un negocio de comunicación, un canal de televisión, un canal Antigua, que lo presidía este tío y amigo y gran mentor, Willy Cashmit, un tipazo. Y ahí estuve trabajando 7 años. Entonces, ahí abrimos un área de publicidad, un área de producción audiovisual, la parte del canal. La meta era vender el canal después de cierto tiempo, se logró la meta. Y ahí dije, bueno, ahorita es el momento. Era en el camino, habíamos abierto con mi esposa y un amigo una sandwichería, era la Deli. Seguro probaron ahí alguna vez el aguachile, fue el primer aguachile de Guatemala. Unos sanguchazos. Tuve un gimnasio de escalada en roca también, gravedad cero. Todavía veo calcomanías por ahí en algunos bumpers en la calle. En su época era el gimnasio más grande de Centroamérica. Era lindo, la verdad, el proyecto, pero habían pocos escaladores en Guatemala. Entonces, al final decidimos cerrarlo también. Era como que otro fracaso. La Deli terminamos vendiéndolo al socio y me desarrollé durante ese tiempo en esa empresa. 7 añitos y el momento que se vendió el canal, dije, puchiga, tal vez ahorita es el momento para arrancar algo, ¿verdad? Entonces empecé con una empresa de medios vendiendo tiempo de aire en Telecom, una empresa de cable. Y arrancamos con una casa productora también, Lumen Films.
vendiendo producción audiovisual, ¿verdad? Entonces, principalmente comerciales. Eso fue hace 15 años. Al año abrimos una agencia de publicidad. Como que nos dimos cuenta que si estábamos nosotros entregando un buen trabajo, había sido la agencia que nos había contratado. Y si de repente no había salido tan bien, entonces era culpa nuestra como productora, pero no teníamos nosotros el contacto con el cliente como para poder tener una mejor comunicación y dijimos, mejor acercarnos al cliente, que es marketing, ¿verdad? Y decidimos hacerlo. Fue un poco atrevido en su momento porque algunos de los clientes eran agencias de publicidad, Sí, pues. pero todavía seguimos trabajando con agencias de publicidad. Y hoy por hoy, pues digamos, la facturación en un 70-80% viene de la agencia de publicidad, y eso también ayuda mucho a crecer las otras áreas de medios y de producción audiovisual, ¿verdad? Eso fue en el 2009 que empezamos la parte de Lumen. En el 2010 empezamos un negocio con 4 socios de tecnología, haciendo aplicativos y algunas otras tecnologías para clientes. Estuvimos en 12 países de Centroamérica, el Caribe, algunos de Sudamérica. Negociaciones con telcos, ¿verdad? Diferentes telcos de la región. Y fue súper interesante porque fue un modelo de tecnología. La verdad que esos modelos a veces a uno lo dejan mal acostumbrado con la rentabilidad. Siempre tiene sus complicaciones, por supuesto, pero fue una súper experiencia. Era mucho internacionalización. En el camino hicimos éxito, le vendimos a los socios, ¿verdad? que teníamos, y logré enfocarme yo nuevamente en el negocio de publicidad. Tenía un maestro en la maestría que decía que uno no podía usar 2 inodoros al mismo tiempo, que había que enfocarse en una cosa, ¿verdad? Y me cayó bien el poderme enfocar en la parte de la empresa, de la agencia. El año pasado abrimos Honduras, ya es el tercer país. Trabajamos en Guate, Salvador y Honduras. Trabajamos campañas en Centroamérica y Latinoamérica. Hemos hecho campañas en Estados Unidos, en México, Centroamérica y Sudamérica. La mayoría es Centroamérica, y facturamos en esos 3 países. La mayoría de la operación la tenemos aquí en Guate. Y esa es la parte, digamos, de negocio, ¿verdad? Buenísimo. Ahí me gusta un montón y es algo que quiero resaltar, que desde que empezaste la universidad empezaste emprendiendo, ¿verdad? Y eso es, realmente es algo que no es tan normal, pero vemos que normalmente la gente que empieza así suele tener mucho éxito porque tiene mucha pasión por lo que hace y al final tiene ese sueño de ser emprendedor. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo surgió ese sueño tuyo de emprender desde muy joven? ¿Cómo dijiste? Yo quiero emprender y esto es lo que voy a ir haciendo paralelamente, aunque en algún momento tenga un trabajo, yo voy a seguir emprendiendo. Buena pregunta. Fíjate que yo me acuerdo como que siempre tenía ganas de producir, ¿verdad? Creo que mi mamá me influyó un poco en el tema de emprendimiento. Me platicaba de mi abuelo, un migrante cubano, Joaquín Crespo, ¿verdad? Yo me llamo Joaquín por él. Y me platicaba de cómo él había hecho su negocio, representaba algunas marcas, ¿verdad? Y que le decía que le gustaba mucho porque de alguna manera tenía más autonomía de su tiempo, ¿verdad? Y entonces podía no, digamos, depender en totalidad, sino que dependiendo de los resultados tenía un poco más de libertad. Yo he oído el dicho que el lujo más grande del emprendedor es el tiempo, ¿verdad? Y que al final del día creo que es algo valioso. Pero sí recuerdo como que de chiquito ella me ponía a vender cosas y yo feliz de ir a venderlas. En algún momento, en alguna vacación, trabajé en una agencia de publicidad en Eco Young Rubicam, de un amigo de mi papá, y me eché el verano ahí. Me acuerdo que me disfracé del elefante Resistol en algún momento ahí para algún comercial, y trabajamos para diferentes marcas. Yo tenía 15 años, ponete. Luego vendí varias cosas en el colegio también. Vendía, qué te digo, desde poporopos, trompos. Una de esas descubrí unos pósters lindos que habían, que había de todo, ¿verdad? Pero era esta tienda que te rentaban discos y vosotros puedes llegar y los podías cambiar. Entonces hacía mixes y luego vendía los cassettes. Luego vi que había un poco de demanda en el colegio por los compañeros, esos pósters de chicas en bikini. Se vendían muy bien, entonces empecé a vender pósters de chicas en bikini. Hasta que me lo cachó el director y me quitó el pisto y los pósters. Sentí ahí el intermedio del gobierno ahí de alguna manera. Pero en otro momento abrimos una carreta de chucos con unos cuates. Poníamos chucos en las fiestas, no tenía licencia, entonces tenía que convencer a un primo que le pagaba ahí para que me llevara en su pick-up. Entonces yendo siempre por dónde, ¿verdad? Y eso pues creo que me fue llevando a
a tener ciertos takeaways y aprendizajes de cada una de esas cosas que pude haber hecho mejor y cómo eso iba capitalizando un aprendizaje sobre otro, pues siendo, digamos que algunos me daban para mis chicles y para salir a joder y todo. Y algunos pues los terminaba cerrando, ¿verdad? O sea, había de todo. Me gusta mucho que la historia y esta actitud, no solo actitud, creo que al final es una forma de vida del emprendimiento, viene de dos drivers principales. Creo que el primero es esa hambre de poder ser alguien más productivo y lo que yo veo también es mucho servicio, porque la música para los demás, los pósters para los demás, y definitivamente a donde estás hoy, eso es una característica que podemos platicar un poquito más tarde para entender qué es CEO. Sin embargo, quisiera regresar al primer, entre comillas lo hago, pero un fracaso. El primer fracaso que nos contás, me imagino habrás tenido 22, 23 años cuando pasa esto. Y mi pregunta va un poco, si nos dirigimos a la audiencia de CK Podcast, creo que hay de todo. Creo que tenemos, incluyéndonos a los jóvenes que se atreven con ese miedo a fracasar. Y tal vez te preguntaría qué pensaba Joaquín de 22, 23 años, porque digamos, siento que hoy es, quiero decir, más fácil regresar en el tiempo y decir, gracias a esos errores aprendí, estoy acá. ¿Cómo fue en ese momento y cómo saliste adelante para ir a esos 7 años de seguir emprendiendo, de seguir aprendiendo y empezar a construir lo que es hoy Luma, pues? Pues mira, ese fracaso que mencionaba de lo de las donas, la verdad me pegó duro porque uno sale así como bien prendido de la universidad y dice, puchica, el mundo es mío, ¿verdad? Ajá. Y andaba emocionadísimo con este negocio y al final me di cuenta que, pues, que lo Que no cerré. era. Ajá. No, digamos, es feo cerrar un negocio, es como trabajar gratis, ¿verdad? Peor todavía porque perdiendo plata. Ya el videoclub que les había mencionado de la universidad fue justo en la transición con el DVD, la tecnología ahí. Fui DJ también, tenía long plays y cambió a CD, ¿verdad? Entonces había pasado como esas diferencias tecnológicas. Pero en ese momento me pegó duro el de las donas porque yo mismo me presioné mucho, ¿verdad? Entonces como que pasé como un tormento incitado por mí mismo, ¿verdad? De decir, puchica, qué mal, no puede ser, el primer negocio que traigo, que pongo y lo cierro, ¿verdad? Entonces como que aprendí mucho lo que uno se puede presionar o hasta dónde, ¿verdad? Y qué tanto es como miedo imaginario, ¿verdad? O qué tanto es estrés que así es todo, ¿verdad? Uno siempre se imagina cosas malísimas y todo lo peor pasando y al final no pasa tan así, ¿verdad? Entonces creo que ese fue un buen aprendizaje. Otro fracaso, creo yo, fue en el 2018, perdimos plata en la empresa en Lumen, ya digamos, ya con una familia y todo. Primer año que perdimos plata y único, gracias a Dios. Y en el 2019 compré el negocio. Tenía una participación del 50%, le compré su participación al socio. Y veía el COVID venir a toda velocidad porque ya trabajaba con la organización de emprendedores como voluntario y trabajaba con equipos de gente en China y en todos lados y veía lo que les estaba pasando, ¿verdad? Desde entonces, meses antes de que pasara en Guate. Y era como que ahí venía, ahí venía. Cuando se dejó venir, digamos, pasaron dos cosas. Uno, que el negocio de tecnología empezó a reducir la facturación y digamos que ese negocio de alguna manera me ayudaba mucho a mí en tema de flujo. Ok. Y al mismo tiempo se empezó a apretar el tema de la agencia de publicidad porque muchas empresas se vienen para abajo las ventas, la gente no puede salir. Entonces, mira, ya no me pongas publicidad porque que voy a poner vallas y la gente no está No yendo, sale. ¿verdad? Entonces empezaron a juntar las dos cosas. Empezó a reducir la facturación, se empezó a reducir el ingreso y yo veía como un tren viniendo, ¿verdad? Justo ese mismo año, meses antes, había comprado mi casa, mi apartamento donde vivo ahora, que me acuerdo cuando firmé el préstamo, dije, ¿cuánto es? Virgo, si puedo, ¿verdad? Sí Porque lo llego. calculé con el Ajá. flujo, ¿verdad? Y uno cree que el flujo siempre va a ser ese o más, eso es lo que uno espera. Pero hay veces que pasan cosas que uno no se imagina que pueden pasar y ahí es donde uno dice, híjole, ¿y ahora cómo le hago, verdad? Entonces era ese estrés de, puchica, veo ese tren de alguna manera venir, no sé cómo poder atenderlo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo? Me acaba de endeudar a comprar la empresa, el Ujú. 50%, entonces era una deuda más. Entonces todo eso se me juntó y me sentía como abrumado, ¿verdad? Y la organización de emprendedores es una organización que tiene 37 años. Tengo mi fichita aquí.
que La me insignia. regaló la presidenta de la organización, Lynn, que dice el propósito, ¿verdad? Movemos el mundo hacia adelante, desbloqueando el completo potencial de los emprendedores, ¿verdad? We move the world forward by unlocking the full potential of entrepreneurs. ¿Qué es eso? El camino del emprendedor es muy solitario, ¿verdad? O sea, no tenés una junta directiva o un jefe a quien irle a decir, mira vos, estoy pensando esto, ¿qué pensás? Y que te diga, mira, nosotros ya lo hicimos y no funciona, o sea, es que preguntarle a este, vos estás ahí solo de alguna manera y a veces no sabes a quién preguntarle y tal vez tus amigos no están en una situación similar, entonces tal vez no te pueden aconsejar, entonces uno se siente solitario, a veces a lo mejor tu viejo también no puede tener la experiencia esa que necesitas. ¿Verdad? Entonces la organización nace para que los emprendedores se apoyen y se forma por capítulos. Entonces, hay países que tienen un capítulo, hay países que tienen más capítulos, dependiendo del país. Y el chiste es juntar y hacer como juntas directivas de emprendedores. Entonces, juntas a 6 emprendedores, 8 o 10, dependiendo los países, la cultura, de qué tamaño son. Yo tengo mi foro desde hace 13 años que tengo en la organización. Y entonces llegas y te entrenan en aprender a no juzgar, ¿verdad? Uno muchas veces tiene la costumbre de juzgar, cómo poder vivir sin juzgar, eso te sirve para todo en la vida. 2, en aprender a compartir tus experiencias, no decirle a alguien qué hacer, porque si le decís a alguien qué hacer y lo hace y le va mal, inconscientemente va a tener algo ahí como que, puchica, que él me jodió con ese su consejo, ¿verdad? Ujú. ¿Y quién es uno también para aconsejar, verdad? Entonces vos llegas con un problema, viene mucha, tengo este issue, ¿verdad? Se hace un cocheo y entonces vienen y te dicen, mira, en ese cocheo cada quien comparte una experiencia. Mira, yo tuve una situación similar y en ese momento la manejé de esta forma. Puchica, no me imaginaba que se podía manejar de esa forma, ¿verdad? Entonces anotás y aprendes, ¿verdad? Y así te das 6 versiones distintas de cómo poder manejar un problema, ¿verdad? Tengo un cuate en Johannesburgo, Ross Drake se llama, él tiene una agencia allá y él tiene una frase que resonó mucho en la organización, que dice que él para tener una junta directiva como es su foro, tendría que tener un negocio billonario. Y sí es Totalmente. así, ¿verdad? Porque tenés un montón de gente emprendedora exitosa, que algunos tendrán una facturación muy alta, otros igual son exitosos tal vez con una facturación menor, pero cada uno tiene un recorrido ya de alguna manera interesante que te puede compartir esas experiencias, pues. Buenísimo. A mí me encanta lo que es CEO. Creo que compartimos mucho propósito con lo que estamos intentando hacer hoy por hoy en el podcast, ¿verdad? Que al final es compartir historias de personas que tienen más experiencia y que han pasado por muchas cosas para apoyar a todo aquel que lo necesite, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho el propósito. Creo que habilita mucho el ecosistema de empresarios y de emprendedores tanto en Guatemala como en cualquier país en donde estén presentes. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo empezaste tú ahí o cómo surgió esa espinita de querer meterte como como primero como voluntario en EO? ¿Cómo fue esa trayectoria? Fíjate vos que yo tengo un cuate que en esa época estuvimos de socios, todavía tenemos alguna sociedad en un proyecto inmobiliario y todavía somos cuates, también más importante. Y en esa época me platicaba, era, yo lo admiraba mucho, tenía un negocio interesante, era, y le ha ido muy bien. Y me platicaba de este grupo con el que participaba y todo el rollo, ¿verdad? Y te hablaba de Gestalt, ¿verdad? Y como, ¿cuál es tu takeaway? Yo como, qué interesante, ¿verdad? Porque no lo había visto en otro lado. Y en eso le pregunté y me dijo, mira, es que participo en esta organización de emprendedores, que es bien chilera, y me explicó por qué. Y me dijo, cuando con tu empresa llegues a la meta de ventas, para poder ingresar, te voy a invitar. Luego le dije, ¿cómo no me la puso más alta? Hubiera llegado más rápido, pero fue interesante, ¿verdad? Entonces me logró invitar y empecé a arrancar ahí, ¿verdad? En ese entonces, inclusive, trabajaba en cervecería. Trabajaba en Prone, ahí en Super 24 y en el área de on-premise Ajá. también. Y barajeaba todo, ¿verdad? Porque tenía Lumen, que ya lo había fundado en el 2009. En el 2010, Kinimoil, que era la empresa de tecnología. Y en el 10 empecé a trabajar en cervecería, en el área comercial de Prone. Y de ahí trabajé 3 años. Y me pasaba mucho que me levantaba bien temprano en la mañana. Yo vivía en Mushval, bajaba aquí a la zona 4. Me clavaba ahí en mandar correos, en hacer cosas a trabajar en Lumen.
Y luego me iba otra vez prácticamente a Mushval, que es Icasa, donde está el edificio que es donde está Prone. Y pasaba la mañana ahí, al mediodía me iba a almorzar con algún cliente o algo ahí como para hacer algo de presente, ¿verdad? Y en la tarde otra vez lo mismo y regresaba al final de la tarde aquí a terminar como de cerrar el changarro, pues. Entonces fue un momento muy intenso, ¿verdad? Mucho trabajo, mucho enfoque. Y en algún momento dije, bueno, me tengo que decidir, ¿verdad? Y fue donde decidí renunciar allá y enfocarme a los negocios. Y esa intensidad, Joaquín, creo que es muy importante que emprendedores, jóvenes, adultos que tienen esos sueños y quieren probar, no solo la logren ver, sino la logren aprovechar. Y me gustaría que profundizáramos un poco más en eso, porque muchas veces, a ver, yo me considero alguien intenso y muchas veces esa intensidad nos puede jugar en contra. Entonces, ¿qué consejo como, como Joaquín, persona adulta, como Joaquín emprendedor, como amigo, te ha servido para no solo saber manejar esa intensidad, sino poder direccionarla para tus propósitos? Creo que sí me ha servido, pero hay que aprender, vos, porque ponete, creo que todos somos como una batería, ¿verdad? Sos una batería, te recargas en la noche, te levantás, echas punta, tenés horarios en los que funcionas mejor. Generalmente puede ser tal vez en la mañana, ¿verdad? Que la batería está verde y lo que se va moviendo en el día se va poniendo amarilla y roja. Entonces, digamos que lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos es nuestra mente, ¿verdad? Y en lo que nosotros podemos aplicarnos y los problemas que podemos resolver. Y cualquier persona, si la llevas al límite, como cualquier moto o carro, si lo traes muy acelerado, en algún momento va a tronar, ¿verdad? Truena y cómo puedes volver a regresar a estar bien, ¿verdad? Entonces, hablas de un montón de cosas actualmente que antes tal vez no se hablaba, de mental health, de un montón de issues que se pasan. Era el emprender, digamos que sí es muy chilero y al final pues sí te puede dar como un buen manejo de tu tiempo. Sí hay estreses que te llevas siempre, ¿verdad? Yo a veces bromeo que los emprendedores somos como un misfit, ¿verdad? Al sistema. Y con tal de escapar del sistema de 8 a 5, de 9 a 6, nos pasamos al 24/7, vamos. Y Literal. entonces ahí sí ya no parás. Mira, estás en la noche pensando a las 3 de la mañana cómo hacer con la planilla, que no logras ajustar porque un cliente se atrasó con un pago y un montón de cosas que antes tal vez no veías porque estás muy enfocado en un área. Y esto te hace ver todas las áreas, ¿verdad? Entender que el flujo es rey, entender que hay que estar pendiente de los cobros, que no se atrasen los clientes, que las ventas pasen, que la operación funcione bien para que se logren entregar todas las ventas que ofreciste y que la cultura esté bien, ¿verdad? Que al final del día es lo más valioso de la empresa, la cultura que tenés y que la gente tenga ganas de ir a trabajar a tu empresa todos los días, ¿verdad? Y que se alinee con el propósito también, que todos nos alineemos con el propósito. Entonces creo que esa intensidad sí me ha servido, sí me sirvió, sí me llevó a un límite y sí me he dado cuenta de cosas que me han gustado y de otras que a lo mejor ya no, ¿verdad? Entonces, digamos, trato de ser cauto en el sentido de, nosotros en la agencia es como una antiagencia, decimos, porque uno de los cuellos de botella de la industria publicitaria es que la mara se quema porque trabaja hasta altas horas de la noche, en fines de semana, ¿verdad? Todo es para ayer. Y a nosotros nos gusta trabajar en un horario humano, ¿verdad? Que es de 8 a 5, de 9 a 6. Si algún día hay que hacer algún comercial en la madrugada, ni modo, hay que perseguir el sol, entonces hay que hacerlo, pero no es la norma, digamos, ¿verdad? Entonces eso nos ha ayudado a que la gente se mantenga con nosotros. Y también creemos que para tener buenos insights y tener buena creatividad hay que tener vida y que esa vida también con esas experiencias puedas vos contarla y que la gente se vea a través de esas experiencias, ¿verdad? Entonces creemos que eso ha sido súper valioso. Personalmente he hecho algunos cambios y siempre estoy viendo a ver qué cosas hago para poder aguantar, digamos, esa talacha. Mucha gente cree que yo ya me jubilé porque me ven de viaje por todos lados con EO y eso, aunque digamos así parecen mis stories del Instagram, es un montón de trabajo también, ¿verdad? El jet lag es yuca. He tenido casi que entrenar para aguantar más el jet lag y, y también, digamos, agarrar ciertas técnicas. Yo entré a una escuela de liderazgo en el 2015 que tiene la organización de emprendedores que se llama Global Leadership Academy en Washington, D.C.
Y ahí aprendí una onda que es el 1-10-10-10, ¿verdad? Que le llaman Miracle Morning. Algunos, luego lo perdí después de unos meses de hacerlo y lo volví a agarrar en el 2022 en otra academia de liderazgo que hicimos en Machu Picchu. Yo ya era presidente de Latinoamérica en esa época. Latinoamérica tiene 1,375 miembros en 22 ciudades. Guate, curiosamente, es el capítulo más grande de Latinoamérica, Mm. ¿verdad? Y ese one ten es 1 minuto, te levantas en la mañana antes de ver el celular, porque estoy vivo hoy, ¿verdad? Entonces me levanté y dije, hoy estoy vivo para ir a este podcast y dar lo mejor de mí en él. Luego 10 minutos leer algo positivo. Hoy leí Hacer las cosas buenas en este mismo instante de Ryan Holiday, 10 minutos. Luego 10 minutos escribir y 10 minutos meditar, ¿verdad? Entonces, ojalá lo hicieras así todos los días en la mañana, salís blindado, Sí, pues ideal. cualquier problema que tengas lo ves con una percepción mucho mejor, no estás como pegado pelando cables o mecha corta, ¿verdad? Sino que estás como con más claridad. A veces escribo en la noche porque no escribí en el día, a veces no escribo, ¿verdad? Progress trumps perfection, dicen. Entonces empecé a hacerle tweaks y dije, voy a apuntar todos los números de todos los días que llevo escribiendo. Así voy haciendo una base y el día de mañana, si dejo una semana porque me fui de viaje, me acuerdo de la base que tengo. Y hay un libro muy bueno que se llama The Gap and the Gain, que dice que la gente que se exige mucho generalmente nunca está satisfecha porque siempre hay algo que no ha alcanzado. Hay algo más. Pero es bueno voltear a ver todas las gradas que ya ha subido para también decir, bueno, tampoco es de que No estoy hay un haciendo avance, pues, ¿verdad? nada. Entonces, hoy no he escrito, pero ayer escribí, creo que las 758 veces de las que he escrito. Ya del 2022 para acá, si hago un cálculo, he escrito el 60% de los días, que es como escribir 5 veces a la semana. Entonces, me ha funcionado muy bien, me ayuda a soltar todas las cosas que tengo en la mente y ponerlas en papel y a no llevármelas a la cama, ponerte y andar. Ujú. ¿Verdad? Entonces, creo que eso es una técnica que me ha ayudado. Pero luego es curioso porque haces ese tipo de cosas y ¿qué haces? Solo le metes más cosas al Al chance, día. ¿verdad? O sea, la meditación creo que es como, como formatear la máquina, ¿verdad? De alguna manera. Ojalá le hiciera más seguido. En la empresa hacemos una meditación todas las semanas en la reunión de liderazgo, de 5 o 6 minutos. Y cada vez que lo hago digo, híjole, ¿por qué no lo hago todos los días? Pero ese tipo de cosas creo que ayudan mucho, ¿verdad? Y el deporte también de plano ayuda muchísimo, pues. Y Entonces, justamente tocaste un punto que me parece bien interesante, que lo practican en la empresa y por lo que vemos tú también lo practicas, es el tema de tener cierto balance, ¿verdad? Porque muchas veces como emprendedores o como ejecutivos solemos irnos all in y nos olvidamos de todo. Yo creo que ese punto es bien, bien interesante de tener ese balance entre ejercicio, agradecimiento, familia, em, lectura y demás. Yo creo que es muy valioso y preguntarte a ti si en algún momento no lo tuviste y cómo lo lograste encontrar, porque sí pasa muchas veces que las personas se van con todo y dejan todo de lado y es justamente donde ahí el carro dice ya no más y truena. sí, seguro que me ha pasado. Fíjate que yo cuando estaba en el TEC, antes de graduarme, tuve un accidente. Estábamos armando rutas ahí en una pared. Ahora se llama la pared de las abejas. Yo estaba como unos 10 pisos de altura armando una ruta y nos empezaron a atacar unas abejas. Y empezaron a atacar al cuate de abajo, luego subieron a atacarme a mí. Pasaban minutos, yo estaba rodeado por miles de abejas. Tanto así que era oscuro, pues, era la gente que me estaba viendo no me veía porque era como un círculo de abejas alrededor mío. Y me quitaba las abejas de la cara y las mataba, de las manos y las mataba. Se metían en la nariz, gritaba y me picaban dentro de la garganta. Se metían en los oídos. O sea, desesperante, ¿verdad? Y en eso me tuve que tirar para abajo, ¿verdad? Solté el freno que me tenía aguantando. De eso que decís no te va a venir a salvar nadie, pues, ¿verdad? Ujú. Entonces abrí el freno, me fui para abajo y topé en un nudo como que fueron 12 metros de distancia, en un quinto piso. Y ahí en el nudo otra vez me empecé a quitar las abejas. Y en eso otra vez dije, pues se me va a morir, ¿verdad? Estoy a 40 minutos de la entrada del parque, no hay celulares. Si hubieran, no había señal. Soy alérgico a las abejas, entonces ya sabía que de la primera me iba a morir. Y gritaba, mucha.
una mala palabra, me muero, ¿verdad? Solo esas 3 cuadritas. Y veía a mis cuates corriendo lejos de la pared, no es que vinieran para acá, y si venían para acá igual estaba a 5 pisos de altura, ¿verdad? Entonces dije, me voy a volver a tirar, pues, ¿verdad? Porque el nudo me había parado. Y agarré y me agarré de la cuerda y me fui para abajo como piedra. La quemada en los dedos me llegó al hueso. Me quebré el tobillo y el cuello, la C4. Y ahí todavía estaba el panal, allá abajo. Seguían atacando. Entonces seguían atacando. Ahí sí bajó un cuate a ayudar. Fumaba y tenía un taladro de gasolina y tiró fuego y prendió la fogata y me tiré al fuego como que era agua bendita, vamos. Y se me quitaron las abejas. Me paré, empecé a correr al carro y como me había quebrado el tobillo, se me doblaba y daba un vuelteato en cactus. Y me paraba y otra vez me caí. Y hasta que bajé, me subí a un carro y me daban al hospital. Me picaron más de 400 abejas, contadas por la mara que me sacó los piquetazos. Y casi me pelo, ¿verdad? O sea, sí fue una experiencia así como de vida o muerte muy intensa. Y creo que lo que le pasa a uno cuando pasa una experiencia muy así es como un trip muy existencial, ¿verdad? Que, o a lo mejor a mí me pasó, ¿verdad? Como muy filosófico de cuál es el chiste, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y creo que a raíz de eso, como que dije, yo quiero emprender un negocio que me dé la oportunidad de hacer lo que a mí me apasiona, que es la escalada en roca. Para siempre, pues, ¿verdad? Y no decir, no puedo irme 2 semanas de viaje a escalar. Creo que tengo que revisar eso, porque no sé si estoy siendo prolijo con las 2 semanas, pero poderme escalar tranquilo y sin depender de alguien que me diga que no pueda, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que eso jugó un papel muy importante, ¿verdad? El poder decir, en este momento, ¿verdad? Quiero hacer algo que me dé esa libertad y el poder hacerlo, pero no sé si me desvié la pregunta. Tema de balance, pero creo Tema de balance. que va justo ahí porque Sí. muchas veces cuando pasa algo así, uno reflexiona y dice, quizás no estoy haciendo bien las cosas y justamente te metiste a emprender para justamente poder tener esa libertad de poder hacer también lo que te gustaba. Y ahí el balance donde me acuerdo que me falló fue en época de COVID. Mi cuate por esa época, ¿verdad? No podía salir mucho, estabas muy encerrado, trabajabas de 7 a 9 porque se iba el sol y seguía uno echando punta. Y este cuate me dijo, mira, vámonos en las bicis eléctricas, acabamos de comprar bici eléctrica, vámonos al Mirador, ¿verdad? Y dije, oh, puchica, será vos que el chance, venite, hombre, vamos, me convenció y nos fuimos. El conectarme a la naturaleza fue como un recuerdo de saber, porque eso me pasaba mucho en la escalada, era que yo sentía cuando iba a escalar que meditaba y que estaba súper pensando en el presente porque estás como pensando que ya te vas a caer, ¿verdad? No, toda la plática que tiene la mente, que a veces no es lo más chilero para uno, que uno se lo cree aparte, vamos. Se callaba y me enfocaba en la escalada, ¿verdad? Y esa vuelta a ir a conectar con la naturaleza, siempre digo ese go outside, ¿verdad? De salir, es increíble cómo lo calma a uno, cómo le baja las revoluciones. En COVID empecé a endurear por una actividad de la Organización de Emprendedores, un evento que me invitaron a montar moto. Dije, qué chilero está eso, y sentí que eso me daba lo que la escalada me daba también. Entonces también lo he estado practicando desde entonces. Pero sí me pasa eso que de repente digo, no he tenido tiempo para bajar revoluciones, no he tenido tiempo para calmarme. Entonces sí trato de hacerlo seguido, por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Ujú. Buenísimo. Qué importante. Me quedé pensando un poco de lo que hablabas de la disciplina. Justo me gusta mucho una lectura de uno de los libros de Ryan Holiday que se llama Discipline is Destiny. Bueno, Y en este libro justo habla del enfoque de la disciplina como desde un marco más estoico. Y yo creo que parte de eso, como bien lo estás explicando, es que ser disciplinado implica un balance en donde priorizamos lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y la pregunta tal vez con este ejemplo es, muchas veces escuchamos que no hay que hacer, ¿verdad? Muchas veces escuchamos cómo tenemos que aprender a darnos nuestro lugar dentro de las diferentes prioridades que tenemos en la vida. Pero creo que suena muy fácil de afuera. Y me refiero a que suena muy fácil porque creo que es muy delgado el espacio que existe entre cuidado, no te quemes y conformate con lo que estás haciendo. ¿Cómo has logrado identificar en tu experiencia y sobre todo compartiendo con tantos emprendedores a nivel región, a nivel del mundo? Lo dijiste
muy bien, como lo están haciendo en tu empresa, pues. Hay días que toca, hay días que hay que madrugar y que we have to push. ¿Cómo identificas eso y más que todo, cómo lo mantenés en el balance? Porque creo que es muy fácil que un día de we have to push se convierta en un mes, en un año, en una vida. ¿Qué nos podrías recomendar en eso? Fíjate vos que, pues mira, yo la verdad que tuve la suerte en la organización de emprendedores que el día uno que entré al camino de liderazgo, ¿verdad? La organización es bien curiosa porque es una organización, como bien decías, 19,000, ya son 19,800 miembros en 226 ciudades, Wow. 86 países. Y la organización tiene un staff de 160 personas, pero en ella trabajan más de 2,200 miembros voluntarios, ¿verdad? Entonces, la junta directiva del capítulo de Guatemala son 15 personas que dan su tiempo voluntariamente, ¿verdad? Agregándole valor a las personas del capítulo, que somos más de 120 en Guatemala, y así en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, al principio, yo entré cuando todavía tenía los otros dos negocios, tal vez tenía menos responsabilidades y he ido subiendo en responsabilidades, lógicamente. Em, yo, por lo menos la historia que me digo a mí mismo, ¿verdad? Ujú. Siento que le sirvo a mi gente el irme yo y que no me tengan aquí todo el día, ¿verdad? Probablemente, digamos, puede ser que no, no sé. Yo siento que les sirve a ellos Yo entré a una maestría de EO que se llama Entrepreneurial Masters Program en el 2015, me gradué, entré en 2013. Y esa es una maestría donde se graduó Mark Cuban, Michael Dell, que es de EO con MIT, en Endicott House en Boston. Y mucho de lo que te enseñan ahí es salirte de la operación, ¿verdad? Que vos seas el visionario, no el integrador, ¿verdad? Entonces, si vos estás ahí metido, no vas a ver toda la capacidad del negocio, sino que vas a estar metido arreglando ciertos problemas. Y al meterme yo en este camino de liderazgo, siento que empecé a ver eso más, ¿verdad? El poder, digamos, de alguna manera darle más empowerment al equipo para que ellos dijeran, mira, yo no necesito preguntarte esto, yo lo puedo resolver. Y al mismo tiempo yo poder dedicarme un poco más a esa parte, ¿verdad? Entonces, yo tengo mis responsabilidades dentro de la empresa, ¿verdad? Estoy como CEO, veo una gran parte de la parte financiera y también de la parte comercial, pero tengo un equipo increíble que algunos tienen 14 años conmigo, la mayoría tiene, yo creo que entre 7 y 12 años, y están súper identificados, ¿verdad? Y eso me da a mí mucha tranquilidad de poderme ir y saber que el negocio va bien. Tenemos ciertas, ¿verdad? Toques, momentos en las semanas en las que tocamos base, cómo van las ventas, cómo va todo, ¿verdad? Me manden información. Entonces sí me mantengo yo muy presente con todo lo que está pasando y al mismo tiempo del otro lado ha sido yuca en su momento porque son horarios distintos. A veces estás hablando con gente de todo el mundo, a veces estás hablando a las 6 de la mañana, a veces estás hablando a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo he logrado administrar? Mira, la verdad es de que no sé si tengo una respuesta específica a eso, no sé si es disciplina o no. Un amigo de Guatemala que estuvo en ese camino de liderazgo y que llegó muy lejos me decía, mira vos, solo contestar los mails, nadie contesta los mails. Si contestas los mails estás 10 pasos adelante, ¿verdad? Entonces era interesante. A cada equipo de trabajo al que yo he entrado, como que una de las preguntas que me hago es cómo puedo agregar valor aquí, ¿verdad? Y cuando uno hace preguntas al universo, las respuestas vienen, ¿verdad? El subconsciente toma control y empieza a buscar por dónde agregar valor. Y así lo he ido haciendo, ¿verdad? Y entablando buena relación y entendiendo digamos, en donde hay dos humanos hay política, ¿verdad? Y también hay una parte de política que se juega en la organización. Hay como dos columnas de liderazgo, una de staff y una de miembros. Y digamos, las dos colaboran para dar el mejor valor posible al miembro. Entonces he ido aprendiendo de eso. Y en el camino he dicho, bueno, nunca dije voy a ser el presidente de la organización, ¿verdad? Solo dije, bueno, voy a ver cómo agrego valor aquí y luego me invitaron a participar en otro lugar. Un amigo decía, mira, tienen que haber tres cosas para que uno le vaya bien en el camino de liderazgo de una organización como yo. Uno, que las cosas que te den de responsabilidad las hagas y las hagas bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué KPIs tengo que entregar? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y cómo me voy a encargar de que logre esos KPIs, ¿verdad? ¿Cómo ser accountable? Dos, que tu negocio esté en un buen momento o en un buen lugar o tengas un equipo fuerte de liderazgo que te permita irte todo ese tiempo, porque el año pasado me fui 120 días, estuve fuera de Guate, el año anterior fueron 90, seguramente este año va a ser un poquito más, ¿verdad?
Esa es otra cosa. Y la tercera es suerte, ¿verdad? Que la suerte también te ayude un poco y que digas, bueno, estoy preparado para el momento en que la suerte pase, ¿verdad? La disciplina, uno a veces tiene ciertas creencias que es bueno retarlas, ¿verdad? Escuché Jim Quick en Washington, D.C. para una academia, fue un Global Leadership Conference, que es cuando se reúnen los 2000 miembros de la organización, líderes de todos los capítulos, para entrenarse, para conectar con otros miembros y para aprender, ¿verdad? Y llegan unos speakers de primer nivel. Esa es Jim Quick del libro Limitless. Bien interesante lo que él dice y luego me soplé el libro, ¿verdad? Y él habla de que el cerebro es plástico, ¿verdad? Y que la gente que dice que ellos no son morning person, que es paja, que uno puede ser morning person, pues. Que la gente que dice que no es disciplinada, que es paja, que uno sí puede ser disciplinado también. Entonces, como todas esas creencias que uno se imagina y las cree y entonces ya dictan quién es uno, cómo puede irlas uno sobrepasando, ¿verdad? Y entonces ahí creo que he ido meneándole un poquito. A mí me gusta mucho la lectura, ¿verdad? Toda la vida he leído bastante, creo que es un diferenciador bien grande. En la maestría un maestro decía que si una persona sabía leer pero decidía no hacerlo, tenía la misma ventaja competitiva que un analfabeta. Wow. ¿Verdad? Y es cierto, pues, ¿verdad? O sea, si vos lees, vas a estar muchos puntos adelante de conocimiento, de experiencia de vida, ¿verdad? Vas a vivir el mundo a través de la mente de otras personas. Entonces, Jim Quick me movió a retarme a hacer cosas diferentes. James Clear, Atomic Habits, el 1%, me explotó la mente. Era el decir, si hago un esfuerzo chiquito todos los días, va a tener una diferencia enorme en el tiempo, pues, ¿verdad? No tenés que hacer el gran esfuerzo todos los días. Atomic Habits también de Charles Duhigg también me hizo entender cómo se hacían los hábitos y los vicios y cómo poder hacer para cambiar uno. Entonces, hay un montón de cositas y de truquitos que uno puede ir haciendo que lo ayudan a retar todas esas creencias que uno tiene, pues. Me encanta todo lo que has aprendido en EO. Creo que además de tú aportarle mucho a la comunidad, creo que has aprendido muchísimo de todo lo que hacen. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido ese cambio para ti de, aunque todavía estás muy presente en tu empresa, pero gracias a Dios ya tienes un equipo que se puede manejar casi solo? ¿Cómo has sentido ese cambio de manejar una empresa con empleados, con colaboradores, a pasarte al lado de querer liderar a más líderes? ¿Cómo has sentido ese cambio y cuál es el propósito y el fin y atrás de todo esto? Buena esa, mira, me gusta porque a veces uno de emprendedor, lógicamente estás empezando tu negocio, no te vas a ir a facturar, ¿verdad? El montón de plata de un día a otro. Hay un cierto proceso de aprendizaje, de procesos, de conocimiento, ¿verdad? De accountability que tenés que ir haciendo en la vida para irlo logrando. A lo mejor nunca me hubiera imaginado yo liderar una organización de 19,800 miembros, que curiosamente son tus clientes, son, son el staff también de alguna manera, porque son los que ayudan al funcionamiento, liderando la organización, y son los dueños, ¿verdad? Una non-profit es muy diferente que una organización for-profit, ¿verdad? Las directivas non-profit, digamos que tiene como cierto reto y cierto, eh, tal vez admiración, el que la gente trabaje en una non-profit, ¿verdad? Porque estás convenciendo a gente que te dé su dinero para poder desarrollar el fin de esa empresa o ese negocio. La empresa es tal vez en facturación unas 40 veces más grande que la mía y en colaboradores nosotros aquí somos 25 almas y esa pues ni hablar, ¿verdad? Es otro monstruo, es otro animal y es una empresa realmente global. Mira, ha sido un aprendizaje increíble, pero al mismo tiempo hay algo bien interesante que se llama el síndrome del impostor, seguramente lo han oído. Y es que cuando uno tiene un nuevo proyecto o a uno le dan una responsabilidad grande, uno dice, puchica, ¿será que se confundieron? ¿Será que de verdad yo voy a poder hacer ese chance, verdad? Y uno lo experimenta cuando uno se reta. La organización a uno lo ponen en momentos incómodos, hablar en público, ¿verdad? Hablarle a líderes, a emprendedores, ¿verdad? Hacer cosas que a lo mejor uno no está acostumbrado a hacer en su negocio. Y yo creo que al final del día es uno decir dónde es donde me voy a medir si fui accountable o no, ¿verdad? ¿Qué tres cosas de aquí en un año voy a decir si lo logré o no? Y qué es lo que se espera de mí, ¿verdad? También. Eso creo que me ha ido ayudando a entender cómo poder agregar valor en ella. Y eso puede ser un negocio de cualquier tamaño, pues, ¿verdad? O sea, al final del día
qué es lo que se espera de vos en cierto lugar, ¿verdad? ¿Qué se esperaba de mí en el Consejo Regional de Latinoamérica? ¿Qué se espera de mí siendo presidente de Guatemala? ¿Qué se espera? La renovación, ¿verdad? Queremos que renueve tal porcentaje de gente y que crezcamos en este número. ¿Qué es la renovación? Que la gente encuentre valor en la organización para decir yo voy a seguir Otro año poniéndome más. dinero aquí, Ujú. cabal. Y en una junta directiva de una empresa global, yo nunca había participado en una junta directiva de ese tamaño. He participado en otras, digamos, más pequeñas. Entonces, ¿qué hice? Me puse a leer libros de juntas directivas, ¿verdad? Leí las directivas que lideran, leí High Performing Boards, leí The Imperfect Board Member y empecé a entender qué es lo que se le espera de un director en una junta directiva. Era el tema de gobernanza, cómo ser accountable en gobernanza, cómo liderar ese grupo para que ese grupo cada día traiga el mayor peso y que haya psychological safety y que no digan mejor no voy a decir nada porque me da pena o mejor no me quiero pelear, sino que puedan venir y traer su palabra y su voz, que es lo más valioso de cada uno de ellos en una organización así. Entonces creo que ha sido una combinación de querer aprender, de saber dónde es que se espera el valor que yo traiga a la organización. Y yo siempre les digo que también de pasarla bien, vos, porque si no la estás pasando bien no tiene sentido, pues. ¿Para qué Mira, estás? un Ajá. cuate decía que tan feo el trabajo que hasta te pagan por hacerlo, ¿verdad? Yo le digo que aquí no, porque aquí nadie le paga, ¿verdad? Aquí somos voluntarios, entonces de alguna manera nos apasiona lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo puentes, ¿verdad? Warren Buffett dice que los negocios pasan a la velocidad de la confianza, Ujú. ¿verdad? La organización de emprendedores a través de sus 20,000 casi miembros ya elevan la confianza. Te llama alguien de China y te dice, vos, yo estoy en IO Shanghai, puchica, ¿cómo te puedo ayudar, verdad? En algún momento hicimos un negocio con una mara de Bogotá y le dije, vos estás en IO, sí, yo también. Vos, mira, ya ni hablar, ¿qué hacemos, verdad? Ujú. Entrémosle. Coincidentalmente, aquel fue presidente de Colombia, de IO Colombia, cuando yo fui presidente de Guatemala. Entonces se abren esas oportunidades y creo que ahí se vuelve un tema bien interesante, que es estar al servicio de los demás, Ujú. ¿verdad? O sea, a veces me invitan a dar charlas a la U de emprendedurismo y todo el rollo, y a mí me encanta. Y salgo llenísimo, así feliz de ir a compartir mi experiencia. Y eso es porque eso es estar al servicio de los demás. Y yo siempre digo que trabajar en la organización de emprendedores en ese tipo de posiciones de liderazgo es como una responsabilidad cívica, global, ¿verdad? Porque estás ayudando a elevar la confianza, porque no solo me beneficio yo, se beneficia mi familia, se benefician mis colaboradores, se benefician las familias de mis colaboradores. La organización de emprendedores, los 19,000 y pico miembros, generamos más de 5 millones de trabajos en el mundo, ¿verdad? Entonces, desde ya, imagínate el impacto que se logra tener. Estás desbloqueando el potencial completo de cada uno de los emprendedores, enseñándoles a liderar mejor. Yo digo que gracias a la organización, la cultura de mi empresa se ha beneficiado mucho, los valores de mi empresa nacieron por la organización, porque logré tener ese ejemplo, ¿verdad? De cómo funcionaban, de cómo podía ser mejor y poder crecer a base de ese aprendizaje. Top. Me gusta mucho la referencia a una de las lecciones de Warren Buffett. La verdad es que yo soy fan de Mr. Buffett y él habla mucho cuando explica los tipos de inversiones con los que empieza BPL, que hoy es Berkshire Hathaway. Él cuenta que o describe las inversiones en las que él tiene un gran stake y poca participación, digamos, gerencial, cómo son las mejores. Y eso es porque confía en los equipos y porque los equipos no solo tienen la capacidad, sino la visión y la confianza para hacer esos negocios crecer. Entonces me gustó mucho la referencia porque yo creo que no solo es saber liderar, sino como líder saber confiar. Y cuando eso se da, eh, los equipos de uno lo Vuelan. creo que, ajá, o sea, no tienen límite. Y yo creo que también es empoderar. Creo que eso es algo bien importante. Hacerles saber a tus colaboradores que sí pueden, empoderarlos, decirles que son parte de esto. Y creo que eso ayuda mucho también a que ellos salgan y se sientan parte de la empresa y no se sientan solo como colaboradores. Hay un dicho se le atribuye a Reagan, pero es de Dostoyevsky, que es trust but verify. ¿Verdad? Que también es importante confiar, pero echar el ojo y Ujú. supervisar o Me verificar de encanta. alguna manera, ¿verdad? Y otro bueno de Buffett es la inversión más importante que uno puede hacer, que es en uno mismo,
¿va? O sea, si vos podés invertir en vos, leyendo, aprendiendo, creciendo, si puedes hacer eso, es un gran diferenciador, ¿verdad? Es completamente, yo como le insisto a mi hija, pero está en una edad en la que no muy me hace caso, ¿verdad? Entonces espero que con el ejemplo vaya a empezar a leer un poco más. Pero yo creo que es una gran diferencia. Y no necesariamente leer, ¿verdad? Si para vos Sí. es bajar información a través de un audiolibro, Escuchar Podcast. CK Podcast. escuchar CK Podcast, ¿verdad? Yo creo que es una manera muy buena, pues, aprender de las experiencias de los demás. A mí me gustó mucho, te compartí que nosotros tenemos un podcast también, Ujú. que ya llevamos ahí algunos episodios, y una de las personas que nos ayuda a hacerlo me dice, mira vos, me gusta mucho el formato del podcast porque siento que en una hora aprendo mucho más que en un audiolibro de 4 horas. Claro. Totalmente. Y creo que sí es muy válido, ¿verdad? Porque estás aprendiendo experiencias de la gente, de qué cosa les funcionó, qué no les funcionó, ¿verdad? ¿Qué siguen haciendo? Sí. Entonces, felicidades por el podcast, mucha, qué bárbaros. Top. Muchísimas gracias. Para ir cerrando, y yo creo que de todas las lecciones y de todo lo que hemos discutido, hay algo que nos gusta hacer, y eso es, nos has dado una visión de tu experiencia, de qué es SEO, y la pregunta es, ¿qué le dirías al Joaquín de 23, 25 años que lo ayude a llegar donde estás hoy? Buena pregunta, vos, a mí me gusta hacerla también. Yo me voy un poco más lejos, pero 23, 25 años. Cuando decidió cerrar esas donas. Mira vos, yo le diría algo que me dijo un amigo en algún momento que es pace yourself. Va, vos, uno a veces se quiere comer el mundo y eso le hace a uno ponerse mucha presión. Y también hay un ritmo que está bien, ¿verdad? O sea, no tenés que hacer todo ya hoy, ¿verdad? Hay un cierto ritmo que te va a ayudar a ir creciendo, a ir capitalizando, a hacer esos gains que te decía, que no necesariamente tenga que ser all in todo el tiempo, ¿verdad? Hmm. Creo que eso es importante. Eso tiene que ver con vivir el presente, con disfrutar muchas cosas, ¿verdad? La familia, el estar presente. Yo a veces la gente me dice, mira cómo le haces para balancear, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de balance y a lo mejor el balance he escuchado que tal vez no necesariamente es así, ¿verdad? Sino que es enfocarte en donde estás presente, el momento que estás presente, pues, ¿verdad? Entonces, a veces que estoy fuera de viaje, hace poco de febrero fui a Bangkok, estuve ahí una semana, fui a Nueva Zelanda, estuve ahí una semana, y luego fui a Vallarta, entonces eran 3 time zones muy diferentes, 12 horas, 19 horas, 1 hora, y sentís, ¿verdad? Como que esos Va cambios pegando. también, estar durmiendo en un lugar distinto, ¿verdad? Dicen que el cerebro medio duerme porque está en un lugar nuevo, ¿verdad? Todo ese tipo de cositas. Y, y el otro día aquí en Guate, entonces a veces me angustio estando lejos porque no estoy aquí, ¿verdad? Luego llego aquí, a lo mejor también no es como que todo se pare para que la gente esté conmigo, ¿verdad? Todo el mundo tiene su vida, ¿verdad? El otro día mi hija me dijo, papá, mira, vamos a ir al boliche con mi novio, ¿te venís? Y yo así como, puchica, me está avisando ahorita en 1 hora y media, ¿verdad? Y yo, sí, con mucho gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, hace mucho tiempo que no me invita a hacer algo así, como a jugar algo, ¿verdad? Ajá. Y segundo, nunca me había invitado con su novio, ¿verdad? Creo que se dejó ganar un juego él, buena gente. Yo gané uno, él me ganó 6, pero la pasamos muy bien, ¿verdad? Y creo que fue un ejemplo de eso, de cómo hacer para uno estar presente en lo que uno está haciendo en un momento determinado, ¿verdad? El año pasado, digamos, otra vez con el tema de, no sé si es balance o no, pero como el tema del deporte. En la oficina ya hay varios escaladores también que se emocionaron con la escalada. Ya somos 6 escaladores ahí de 25. El año pasado, en noviembre, me llevé a 2 de ellos, al director creativo y al director de producción. Nos fuimos a escalar a Monterrey, ¿verdad? Y estuvimos ahí 10 días escalando. Escalaron rutas de 300 metros de alto, son 100 pisos de altura, ¿verdad? 12 horas de escalada diarias. Digamos que fue una superaventura y es nuevamente el salir de algo, irte a enfocar en algo que es completamente muy distinto a lo que haces todos los días y a estar muy presente en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo creo que te diría que por ahí un poco, ¿verdad? Top. Buenísimo. Kini, gracias. Gracias por aceptar la invitación. La verdad es que es un gusto tener a alguien con una agenda tan apretada aquí con nosotros. La verdad que habla mucho de tu pasión por querer compartir y eso te lo agradecemos.
Y bueno, desearte muchos éxitos en esta nueva posición en EO y seguro que te irá espectacular. Buena nota, vos, muy contento de que me hayan invitado, súper honrado. Qué bueno poder compartir experiencia y que otras personas aprendan de esa experiencia. Y nuevamente los felicito, mucha, qué bueno, porque yo creo que espacios como este hacen comunidad, crean que las personas conecten y que crezcan y a las órdenes en lo que les pueda ayudar, ya saben. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos y los esperamos para el siguiente episodio de Siki Podcast.